Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valeria González Rodríguez, mi matrícula BNL 093761. Actualmente curso la carrera en la licenciatura de Recursos Humanos. El día de hoy, con fecha de 1 de abril de 2023, les presentaré mi proyecto integrador de la materia Introducción al Derecho, que está a cargo del profesor Jorge Núñez Carvajal. Ok, para empezar voy a explicar unos conceptos de la materia de Derecho. Número 1. Estado. Es la forma de organización política que cuenta con poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica y tiene 3 elementos básicos, los cuales son el territorio, población y soberanía. El número 2. Testamento. Es un acto por medio del cual una persona manifiesta libremente su voluntad para disponer de sus bienes, derechos y obligaciones y designarlas a una persona o varias para después de su muerte. Sucesión. Es el proceso en transmisión de los bienes de una persona fallecida. Para esto existen 2 tipos de sucesión: sucesión intestamentaria. Esta es regulada por la ley, porque la persona que falleció no hizo un testamento. Sucesión testamentaria es la sucesión que reconoce los deseos de la persona fallecida porque los describe en su testamento. El siguiente concepto es Constitución. Contiene los principios y objetivos de la nación, establece la existencia de órganos de autoridad, sus facultades y limitaciones, así como los derechos de los individuos y las vías para hacerlo. Efectivo, contiene 137 artículos y 19 transitorios, distribuidos en 9 títulos. Además, esta se divide en 2 partes. Por ejemplo, garantías individuales. Los derechos humanos en el ámbito constitucional o también llamados garantías individuales, son derechos que toda persona posee simplemente por el hecho de nacer. Las garantías individuales ven por el bienestar de los ciudadanos. Están contenidos en la parte dogmática de la Constitución y son los primeros 29 artículos. Estos pueden agruparse en 4 categorías: de igualdad, la libertad, de propiedad y de seguridad jurídica. El siguiente concepto es soberanía. Es la facultad del pueblo para autodeterminarse, reside esencial y originalmente en el pueblo y lo ejerce mediante los poderes de la Unión. Se distingue por 2 tipos interna. Es la capacidad de un Estado para ejercer una autoridad dentro de un territorio según lo establecido en la Constitución. Y la externa es la que en un Estado ejerce en el ámbito internacional con otros Estados y expresa a través de la diplomacia y los tratados internacionales. El siguiente es obligaciones. Una obligación es toda relación jurídica por la virtud de la cual una de las partes se compromete firmemente a realizar determinada presentación a la otra que en correspondencia ostenta un derecho personal. Y por último, el último concepto es el contrato. El contrato es un acuerdo de voluntades que crea o transfiere derechos y obligaciones, y los elementos de validez de un concepto son las capacidades de las partes, el consentimiento libre de vicio, un objeto ilícito que no sea contrario a la ley, que no sea un delito o que no esté prohibido y la formalidad o solemnidad requiera por la ley. Ok, vamos a hablar de los 5 tipos de testamentos. Vamos a ver el primero, que viene siendo el testamento ordinario, que son aquellos hechos en el tiempo normal de vida. El testado, estos pueden ser público abierto, público cerrado, público simplificado o hológrafo. El testamento especial son aquellos que se otorgan en el tiempo, lugar, inusuales o extraordinarios. Esos pueden ser privado, militar, marítimo, hecho en el extranjero. El público abierto, el testamento público abierto, este testamento se otorga ante notario público y testigo, se llama abierto a este testamento porque su contenido es conocido por el notario como funcionario público y los testigos que participan en él. El siguiente testamento es público y cerrado. Este testamento puede ser redactado por el testador o por otra persona a petición de este en papel común. Su contenido es conocido solo por el testador o en su caso la persona que lo escribe a su ruego. El testamento debe estar firmado en todas sus hojas por el testador. Debe ser depositado en un sobre, el cual debe ser sellado y estar firmado por el testador, el notario y los testigos. El siguiente testamento es el público simplificado. Es el testamento que se realiza ante notario y respecto de un inmueble que esté destinado o vaya a destinarse a vivienda. Este testamento se utiliza para que una persona que compra una casa pueda indicar a quién pasará en caso de que muera. Es público porque se hace al momento de escritura del inmueble y ante notario. Y es simplificado porque solo es respecto del bien inmueble que se adquiere. El resto de los bienes entran en la sucesión testamentaria o legítima. ¿Ok? Vamos a ver lo siguiente. Siguiente voy a contestar 2 preguntas. ¿En qué situación se puede extinguir una obligación jurídica?
Las obligaciones se extinguen por el pago de incumplimiento, por la condonación de la deuda, por la confusión de los derechos de acreedores y deudor, por la compensación, etc. La siguiente pregunta: ¿qué situaciones se evitan con firma de un contrato de compra-venta de un bien inmueble? Bueno, se evita el cambio de precio o forma de pago de la vivienda, posibles estafas o evitar malos entendidos en la entrega de la propiedad y las condiciones en las que se está entregando esta vivienda. Ok, vamos a mencionar al menos 5 tipos de contratos y explicaré cada uno de ellos. En el contrato traslativos de dominio. En ese contrato, una de las partes conocidas como vendedor se obliga a transferir a otra parte conocida como comprador la propiedad de un bien a cambio de un precio cierto y en dinero. Contratos traslativos de uso. En este caso, una de las partes llamadas arrendatarios obtienen de la otra parte conocida como arrendador el uso de goce temporal de una cosa a cambio del pago del precio definido. Contratos de garantías. En el contrato de fianza, una persona llamada fiador se obliga con el acreedor a pagar por el deudor si en este no lo hace. Contratos de representación. El mandato es un tipo de contrato bilateral en el cual una persona llamada mandante confía a otra llamada mandatario la realización de negocios jurídicos a cuenta del riesgo del mandante. Contrato de seguro. En el contrato de seguro, una de las partes llamadas asegurador se obliga a pagar una cantidad de dinero o a resarcir un daño a otra parte llamada tomador del seguro. En ocasiones coincide con la persona del asegurado cuando se verifica la eventualidad para la cual se ha contratado y se prevé en el contrato. El tomador del seguro, por su parte, está obligado a pagar un precio llamado prima al asegurador. Por último, voy a mencionar algunas situaciones reales en las que no se firma un contrato, pero que sea importante que se aplique. Por ejemplo, el adquirir o dar algún servicio o producto, esto para respaldarnos nosotros y a los consumidores también al momento de vender mercancía. Es importante tener un contrato o pagaré para que los clientes se comprometan a saldar el total de la deuda. A esto para percibir que se quieran lavar las manos o no pagar el producto. Al no tener algún documento donde se estipulen los acuerdos del vendedor, no tendría cómo defenderse que lo que se vendió el producto, que a la otra persona no le ha pagado el dicho producto. Otro ejemplo sería, al rentar una casa, si no se hace algún contrato, pues está mal, ya que si existe algún daño a la propiedad, el arrendatario no tiene ninguna obligación de pagar los daños causados. Además, al contrario, aseguró los pagos y la renta también de la vivienda según sea estipulado por el arrendador, así como los derechos y obligaciones que tiene el arrendatario. Y pues bueno, hasta aquí sería mi proyecto integral. Espero les haya gustado. Que tengan buen día.